Muchas bendiciones. En estos últimos tiempos se está escuchando un fenómeno muy particular, que es el fenómeno de las profecías. Hay ciertas cosas que la diferencian. Uno es el don, el ministerio que Dios le da al siervo como profeta. Uno es la palabra de profecía. Y Y son dones muy diferentes al deseo del corazón de la persona que lo quiera decir. Casi siempre lo que se ha visto es que tanto ministro como pastor o maestro, ministro de alabanza, profeta, maestro, evangelista, pueden lanzar una palabra profética que ha salido de su corazón. Muchos la administran con fe para que se pueda dar, sí, puede ir respaldada con fe para que se pueda dar, porque está registrada una palabra. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña y esta montaña se moverá. Pues con un grado de fe mayor de la persona, con grado de fe. De dos maneras, puede resultar de dos maneras. La primera puede ser un grado de fe mayor de la persona que da la palabra. Y la otra es el grado de fe que la persona está dispuesta a recibir, de la que recibe la palabra profética. Pero cuando se trata del don o del ministerio, el profeta se limita a solo lo que diga el Espíritu, Dios a través del Espíritu Santo al, al profeta. Son limitaciones. Si Dios le dijo, dile a la iglesia que mañana tendrá pan, mañana va a haber pan porque fue Dios que lo dijo. Solamente eso, el profeta se limita a lo que Dios está diciendo. Pero hay una confusión entre el ministerio profético y la palabra profética, el don profético. Ya que en la mayoría de veces muchos salmistas o maestros o cualquiera de los ministerios se utiliza. Y sintió en el corazón de decirlo y lo dijo. Y muchas veces el propósito de Dios no estaba para que se cumpliese. Y muchas veces los ministros salen un poco decepcionados porque muchas veces lo hacen en público y el deseo de un ministro es que la palabra que sale del corazón se cumpla. Mucho deseo y por eso la mayoría de las profecías o de las situaciones que se han presentado no se han cumplido porque no fue dicha de parte de Dios, sino un deseo que se sintió en el corazón de decirlo. Y son cosas que suceden en el ámbito, digámoslo así, en el ámbito ministerial. Eh, y esto confunde a muchos ministros porque puede que en ocasiones le haya resultado porque lo dijo con el grado de fe que se tenía para esa palabra y se cumplió tanto quien lo recibió y tanto la palabra que fue dicha. Muchas veces no sucede así. Y hay otras cosas que suceden es que se utiliza mucho la palabra profética. Ahora la palabra dice varias cosas. Una de ellas es que uno, que se tenga fe, si tuviera fe como un grano de mostaza. La otra es que la misma palabra es, la misma escritura, la palabra de Dios es palabra profética. Si usted utiliza la palabra profética escrita, bien utilizada, puede que tenga más relevancia, puede que tenga más fruto, puede que tenga, porque usted está creyendo algo que ya se dijo y que ya la misma palabra es respaldada por el Espíritu. Por ejemplo, si usted está pasando un momento de dificultad, usted puede tomar
las promesas que están en la palabra de Dios. Y eso es algo que Dios dijo. Si el Señor dijo, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es porque una palabra profética que está dicha por la boca de Dios en las Escrituras. ¿Usted qué tiene que hacer? Tomarla. Bueno, Señor, yo tomo tu palabra que está escrita en el libro de tal, y yo ahora te pido que esa palabra dé fruto en mí. Claro, con un grado de fe suya. No es un grado de fe y usted va a reventar cadena porque eso es, como dice la Biblia, es la espada de dos filos. Primero que va a ser el efecto de usted y luego va a ser el efecto ya por el Espíritu. Por eso que dice, la palabra es viva y eficaz. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Yo le recomiendo que siempre utilice la palabra de Dios. Y con base a la palabra de Dios, lance la lanza para que tenga fruto. Pero si usted toma un deseo de su corazón y lo lanza, no va a tener resultado, porque le va a exigir mayor grado de fe, porque aquí el tema se trata de fe. Ahora, si el tema es profético, ya sí le recomiendo que se ponga a escuchar directamente la voz de Dios. La voz de Dios, porque quien va a quedar avergonzado es usted, no Dios. Porque Dios cuando habla se cumple, porque es la palabra de Dios que lo ha dicho. Dios mismo a través de su palabra. Y Dios se revela y Dios sí da su palabra a sus profetas. Y Dios sí le habla a sus profetas. Pero cuando sale de su propio corazón, mi hermano, quien queda avergonzado es usted. Yo le recomiendo utilice la misma palabra que es la espada de dos filos y sus promesas. Y dígalo con fe. Pero cuando Dios verdaderamente le diga a su oído, porque Dios habla a su oído, a su corazón directamente, y Dios habla audible y habla a través de su espíritu. Eso es cuando la persona directamente tiene el ministerio o tiene el don. Y puede que Dios hable con todos, pero hay una palabra profética, un ministerio directamente dicho por él. Entonces, muchas bendiciones a todos los ministros y hermanos que utilizamos la palabra de Dios y a quienes nos habla Dios y a quienes le hablan y a todos quienes nos hablan porque Dios habla a través de su palabra, pero también se habla audiblemente. Le habló Porfirio Santo, ministro de Dios, salmista del reino del cielo. Muchas bendiciones.